Buenos días. Hoy vamos a continuar con con la unidad para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Hoy vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Estos dos temas los vemos eh, juntos porque para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior hay que pasar esa ecuación diferencial ordinaria de orden superior a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Si uno ya tiene el sistema, resuelve directamente el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien. Entonces, cuando el problema de valor inicial, en el PBI que nosotros teníamos, aparece una ecuación diferencial de orden n, y por supuesto tienen que aparecer n condiciones específicas en un punto x0, y además un punto xf, donde hay que encontrar el valor i de xf, que eso ya lo habíamos visto, eso no cambia. Se tiene el problema de valor inicial general de la forma: la derivada enésima de i con respecto a xn es igual a f de xi y prima y segunda y a la n-1. Es decir, cuando uno tiene una ecuación diferencial ordinaria de orden n, ¿sí? Ese es el problema más general, despejo la derivada de más alto orden, ¿sí? La derivada enésima de i con respecto a xn. Y del otro lado me va a quedar todo esto, ¿sí? Que es, por supuesto, la función en x, en y todas las otras derivadas de orden n-1 y así sucesivamente, ¿sí? Tengo, como yo decía aquí, las n condiciones específicas en un punto x0, que son i de x0 igual a 0, como la que ya habíamos visto, pero también voy a tener la condición inicial de i' de x0, es igual a i' de 0, y de todas las derivadas hasta la n-1, que es i de n-1 de x0 es igual a i0 de n-1. Y por supuesto el valor que quiero hallar, ¿sí? El valor, el punto de x en el cual quiero hallar la solución de esa ecuación diferencial de orden n. Bien, para resolver la ecuación anterior no se desarrollan nuevos métodos, sino que se emplea una extensión de los estudiados en este capítulo. Para ello necesitaremos primero pasar la ecuación diferencial ordinaria del problema de valor inicial general, que teníamos recién, que le llamábamos PBIG, que es un problema de valor inicial como el anterior, pero le llamamos problema de valor inicial general, que es general para una ecuación de orden n, una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Y entonces, para ello necesitamos primero pasar la ecuación diferencial ordinaria del problema de valor inicial general anterior a un sistema de n ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden cada una. Por lo tanto, veremos cómo se resuelve el sistema de EDOs para resolver la EDO de orden superior, ¿sí? Es decir, vamos a pasar esa ecuación diferencial de orden n a un sistema de n ecuaciones simultáneas de primer orden y vamos a resolver ese sistema. O sea, para resolver esa ecuación diferencial ordinaria de orden superior, vamos a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver cómo se hace y cómo es. Primero vamos a ver cómo se pasa esa ecuación diferencial de orden n a un sistema. Sea dada una ecuación diferencial de orden n, como la que habíamos visto recién, hay que ponerle nombres a las distintas derivadas.
de la derivada primera a la n-1. Es decir, la sustituyo por distintas letras. Es decir, a la derivada primera le llamo z, a la derivada segunda le llamo w, a la derivada tercera h, y así sucesivamente. Le voy poniendo distintos nombres hasta la derivada n-1. Luego, se deriva miembro a miembro la primera. Es decir, esta igualdad que tengo aquí, z igual a i', la derivo miembro a miembro, para lo cual me va a quedar, si derivo z, me va a quedar z', o la derivada de z con respecto a x, que es lo mismo. Y si derivo y', me queda y segunda, o la derivada segunda de y con respecto a x. Y luego se sustituye en la segunda, es decir, se sustituye en esta. ¿Cómo? Como acá me queda que z' es igual a y segunda, y acá tengo que w es igual a y segunda, por lo tanto, esta y segunda, ¿sí? Y esta y segunda es lo mismo. Entonces me queda que w es igual a z', ¿sí? O sea, el reemplazo es reemplazar esta y segunda acá por z'. Entonces me queda que w es z', que es esto que tengo acá. W es igual a z'. Al derivar la segunda y sustituir en la tercera, va a resultar que, o sea, derivando miembro a miembro, w es igual a y segunda, me queda que w' es igual a y tercera, y lo sustituye en esta. Entonces me queda que h es igual a w'. El procedimiento se repite hasta llegar a un sistema de n ecuaciones de primer orden siguiente. Entonces, al hacer los sucesivos reemplazos en la ecuación diferencial ordinaria de orden n, me va a quedar que esa ecuación diferencial ordinaria de orden n se va a transformar en una f de x, y, z, w, h, y, bueno, y todos los reemplazos sucesivos que se hagan. ¿Por qué? Porque a y' la tuve que reemplazar por z. Después a z', que es lo que me quedaba después y segunda, la reemplazo por w. Después a y tercera la termino reemplazando, ¿sí? Que se convierte en w', la sigo reemplazando por h, etcétera, etcétera. Y bueno, así me va a ir quedando la ecuación diferencial esa ecuación diferencial ordinaria que tengo de orden n. Y los reemplazos que hago, que estoy haciendo, si ustedes se fijan, son ecuaciones diferenciales, porque acá me queda que es la derivada de y respecto de x igual a z, la derivada de z respecto de x igual a w, la derivada de w con respecto a x es igual a h. Estas son las otras ecuaciones diferenciales de mi sistema. Lo vamos a ver con un ejemplo, para que quede más claro. Vamos a resolver una ecuación diferencial de segundo orden. En general, lo que vamos a ver en ingeniería química van a ser resoluciones de ecuaciones diferenciales hasta de segundo orden, de tercer orden como mucho. Ya las de orden n ya son de orden superior, son más raras. Por eso las más comunes, por supuesto, son ecuaciones diferenciales de primer orden, que ya vimos cómo se resolvían. Podemos tener que resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, que también son como más comunes en ingeniería. Ya las de tercer orden en adelante son raras. Les voy a dar un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Teniendo el problema de valor inicial general, la derivada segunda de y con respecto de x 2 veces, menos 2 veces por la derivada de y con respecto de x, más 2 veces por y igual a e a la 2x. Tengo las condiciones iniciales de y y de y'. Y de 0 es igual a menos 0,4. Y' de 0 es igual a menos 0,6. Y quiero saber cuánto vale la función solución de la ecuación diferencial y en el punto 1. ¿Sí? Y bueno, tengo el paso. Lo que vamos a ver es cómo se pasa ese problema de valor inicial general a ese sistema de ecuaciones de dos, en este caso serían dos ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial de segundo orden.
una ecuación diferencial de segundo orden, le voy a pasar un sistema de dos ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden. Entonces, lo primero que hay que hacer es despejar de la EDO la derivada de más alto orden. En este caso sería la derivada segunda de y con respecto a x dos veces, que es igual a 2. Me va a quedar, ¿sí? Que es igual a 2 por la derivada de y respecto de x menos 2y más e a la 2x. Es decir, dejo solo la derivada segunda de y con respecto de x dos veces. Esto y esto lo paso al otro término, ¿sí? Si este está restando, se pasa sumando. Si este está sumando, se pasa restando, ¿sí? Y este término queda. Hacemos el cambio de variable. Como veíamos recién, digo que z es y', es decir, la derivada de y con respecto de x, que es lo mismo. Derivando miembro a miembro, acuérdense que yo acá me quedaba z' es igual a y segunda. Bueno, o sea que z', que es la derivada de z con respecto de x, es igual a la derivada segunda de y con respecto de x dos veces. ¿Sí? Es derivar miembro a miembro esta igualdad. ¿Sí? La sustitución que voy a hacer. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hacemos las sustituciones en la EDO con los cambios que obtuvimos recién. Entonces nos va a quedar que lo que habíamos visto recién era que en una igualdad la derivada segunda de y respecto de x dos veces, ¿qué es? Es la derivada de z con respecto a x. Hago esa sustitución. Es decir, a esta derivada segunda la reemplazo por la derivada de z respecto de x. Quedaría la derivada de z con respecto de x igual a la igualdad que pusimos nosotros al principio, es que era z, era igual a la derivada de y respecto de x. Hago ese reemplazo también. Acá tengo la derivada de y respecto de x, la reemplazo por z. Lo otro no cambia, ¿sí? Es decir, hago los reemplazos necesarios. A la derivada de y respecto de x, donde aparezca en la ecuación diferencial, la reemplazo por z. Y a la derivada segunda de y con respecto de x dos veces lo reemplazo por la derivada de z con respecto de x. Y bueno, me queda ya la ecuación diferencial reemplazada. Ahora bien, entonces, el problema de valor inicial del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias quedaría. La primera ecuación del sistema de la EDO es la del cambio de variable, la que yo hice. La segunda ecuación del sistema es la EDO transformada, ¿sí? Esta, la que transformé recién. Luego se reemplazan las condiciones iniciales. Veamos. Entonces, tengo el problema de valor inicial general, donde tengo la derivada, la ecuación diferencial de segundo orden. Las dos condiciones iniciales, la de la función y la de su derivada. La incógnita que quiero hallar y el h, para pasarlo al problema de valor inicial del sistema, me quedaría, entonces, la ecuación del cambio de variable, que es la que puse yo, que es la que dije que la derivada de y respecto de x se va a llamar z. La segunda ecuación diferencial es la EDO transformada, esta que está aquí, la que transformé recién. La derivada de z respecto de x igual a 2 por z menos 2y más e a la 2x. Y ahora las condiciones iniciales, ¿cómo serían? Y esta no cambia, ¿sí? Pasa igual. La de y sería y de 0 igual a menos 0,4. Ahora y', sí, porque y' es z. Entonces z de 0 es igual a menos 0,6. Esto no cambia, que es lo que yo quiero obtener, y el h tampoco cambia. Entonces me queda ahora este sistema, este problema de valor inicial general, en donde es un sistema de dos ecuaciones diferenciales simultáneas, ¿sí? Ordinarias, en donde tengo y z. ¿Sí? Bien, ahora veamos.
cómo se resuelve este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Se utiliza el método Runge-Kutta para sistema de EOS, el método Runge-Kutta de cuarto orden, o sea, vamos a ir directamente al método Runge-Kutta de cuarto orden para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Estos sistemas pueden resolverse aplicando, por ejemplo, a alguno de los métodos de Runge-Kutta a cada ecuación e iterando cada ecuación en turno. El método Runge-Kutta de cuarto orden, para dos ecuaciones simultáneas, de la forma general, ¿sí? Tenemos estas dos ecuaciones diferenciales simultáneas. Recién en el problema de valor inicial general, la derivada de y respecto de x igual a z, y la derivada de z respecto de x igual a 2z menos 2y más e a la 2x, en donde lo que está de este lado de las ecuaciones diferenciales, tenemos que acordarnos que le llamábamos f, ¿sí? F minúscula de x y z. Bueno, ahora vamos a tener un f1 de x y z, y vamos a tener un f2 de x y z, ¿sí? Que es la de nuestra ecuación diferencial. Bien, la f1 de nuestro x y z es z, en este caso, ¿sí? Y la f2 de x y z es 2z menos 2y más e a las 2x más e a las 2x. ¿Sí? Toman siguiendo el ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo, para que les quede un poco más claro. Entonces, el método de Runge-Kutta de cuarto orden, ¿sí? Para resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales, nos queda de esta forma. El y sub i más 1 es como habíamos visto anteriormente, era igual al y sub i más h sobre 6 por k1 más 2k2 más 2k3 más k4. Era digamos, esta media ponderada de pendientes, ¿sí? Con pesos 1, 2, 2 y 1. Ahora se hace esa media ponderada de pendientes para i, y se hace esa media ponderada de pendientes para z, ¿sí? Donde ahora las pendientes les voy a llamar C1, C2, C3 y C4 para diferenciarlas. Estas eran K1, K2, K3 y K4, ahora le llamo C1, C2, C3 y C4. Igual se hace eso, el z de i más 1 igual a z de la iteración i más h sobre 6 por C1 más 2C2 más 2C3 más C4. Bien. Ahora, ¿cómo se hallan los K y los C? Los K se hallan igual que antes, ¿sí? Donde yo tenía que K1 era igual a f de x, y, pero ahora tengo f de x y z, ¿sí? Ustedes se fijan, ahora voy a tener un f1 de x y z y un f2 de x y z. Por lo tanto, mi K1 va a ser igual a f1 de x y sub i, z sub i. Y el C1, porque tengo que hallar la otra pendiente, es lo mismo que el K1, pero con f2, ¿sí? Es f2 de x sub i, y sub i, z sub i. Ahora, para hallar el K2. Para hallar el K2, ¿cómo era? Era f1, porque para hallar los K, utilizo las f1. Para hallar los C, utilizo las f2. Entonces, me va a quedar que el C1 es f2. Me va a quedar que el K2 es f1 de x sub i más h sobre 2, y sub i más h por k1 sobre 2, z más h por c1 sobre 2. ¿Por qué? Porque para hallar este término utilizo los k, ¿sí? Este término, que son los términos de los i, utilizo los k. Pero para esta parte tengo que utilizar los c. Por lo tanto, K2 va a depender del K1 calculado anteriormente y del C1 calculado anteriormente. Para hacer C2 es lo mismo, pero utilizando F2. Va a ser F2 de x sub i más h sobre 2, y sub i más h por k1 sobre 2, z sub i más h por c1 sobre 2. Ahora bien, voy a obtener el K3. El K3 es lo mismo de F1, no sé, K3 para hallar el K3 utilizó F1, también era a la mitad del intervalo, a la x sub i más h sobre 2, pero utilizando ¿qué? El K2 que calculé anteriormente y el C2 que calculé anteriormente. Para calcular el K4 utilizó F1, ya
con x sub i más h, y utilizando el K3 que utilicé anteriormente, y utilizando el C3 que calculé anteriormente. Lo mismo para el C4, ¿sí? Solamente que utilizando F2. Ahora bien, esto es para un sistema de, digamos, un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Si tuviese, o una ecuación diferencial de segundo orden. Si yo sé ecuación diferencial de segundo orden, lo paso a un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Si tuviese un sistema de tres ecuaciones diferenciales, o sea, si tuviese una ecuación diferencial de tercer orden, y lo paso a un sistema de tres ecuaciones diferenciales, esto se complicaría un poco más, porque ahora tendría un F1, un F2 y un F3, pero ahora sería de el F1 y ese F2 y ese F3 sería de X, Y, Z, W, ¿sí? O sea que esto se le agregaría un término más acá, a cada una de las F, y además tendría además de tener un K1, supóngase un C1 y le llamemos un D1, ¿sí? Voy a tener un K2, un C2 y un D2, ¿sí? Pero ya de 4 términos, y así se complicaría más si tuviese una ecuación diferencial ya de cuarto orden, y bueno, se volvería como un poco más complicado y un poco más tedioso también para programas. Vamos a ver cómo se programa. Nosotros vamos a ver hasta ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, o sea, sistemas de dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver cómo se programa y cómo se hace y cómo es el algoritmo del método Runge-Kutta de cuarto orden para un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Los datos son, tengo que proporcionar las funciones f1 de x y z, f2 de x y z, y estos datos, la condición inicial, x0 y 0, z0, que todo lo saco del problema de valor inicial general como lo habíamos planteado anteriormente, el valor de xf, y el número n de subintervalos por emplear. Los resultados es la aproximación de los valores i de xf y z de xf. Y bueno, estos son los pasos, son 15 pasos. El paso 1 es calcular h, el ancho del intervalo como habíamos visto anteriormente. Tengo que hacer i igual a 1, mientras i sea menor o igual a n, tengo que repetir los pasos 4 a 15. Es decir, tengo que hacer K1 igual a F1 de X0 y 0, Z0, hacer C1 igual a F2 de X0 y 0, Z0. Tengo que calcular K2, como habíamos visto recién, es decir, hacer el F1 de X0 más H sobre 2, coma I0 más H sobre 2 por K1, Z0 más H sobre 2 por C1, donde K1 y C1 los calculan en el paso 4 y 5, ¿sí? El paso 7 es calcular C2, ahora lo hago con F2, ¿sí? Y utilizando K1 y C1, que los calculé anteriormente. El paso 8 y el paso 9 es calcular K3 y C3, el paso 10 y 11 es calcular K4 y C4, el paso 2 y 13 es ya con todas las pendientes, con K1, K2, K3 y K4 y C1, C2, C3 y C4, es directamente calcular los valores de mi función solución de la ecuación diferencial de la siguiente iteración, donde bueno, tengo estos pasos para i y para z, igual que antes, ¿sí? Es hacer la media ponderada de esas 6 pendientes para i y para z. Le sumo a x0h para estar en x1, le sumo 1 ahí, y el mientras vuelve. Bueno, hace esto n veces, ¿sí? Que son los n subintervalos en que dividí, o que yo quiero utilizar, ¿sí? Bueno, cambiando ese n, por supuesto que el método lo puedo hacer con más exacto, ¿sí? Le hago hacer más cálculos. Y por último, imprimo I0 y Z0 y termino con el método. Ahora bien, si yo tuviese un sistema de 3 ecuaciones diferenciales, acá esto sería de varios pasos. Por eso yo les decía que la programación se hacía un poco, no sé si complicada, pero sí más larga, ¿sí?
no digo más complicada, más larga y más tediosa, digamos, de hacerlo en el sentido que, bueno, que esto se alarga más, todos estos pasos son todavía cada vez más largos, o sea, más largo en el sentido que tengo que agregarle acá un término más, acá otro término más, y esto también, la cantidad de pasos se hace todavía más larga. Entonces, en ese paso, sí les quería decir que para sistemas grandes, y en general también para sistemas de dos ecuaciones, o sea, para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, vamos a utilizar dos funciones incorporadas que tiene MATLAB, que es rkfixed y odesolve. Odesolve es, digamos, lo que dice es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, es una función que tiene incorporada MATLAB que resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden o de orden n, ¿sí? Pasándolas a un sistema, y rkfixed, que significa run ejecuta de paso fijo. Y como yo les había dicho, había métodos en donde variaba el ancho de paso. Nosotros vamos a utilizar de paso fijo, ¿sí? Que es el que nosotros estamos utilizando. Bien, esto ya lo vamos a ver un poco más en el práctico, y cómo se utilizan estas funciones, rkfixed o desolve. También vamos a programar el método de run ejecuta para sistemas de ecuaciones y vamos a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior y sistemas de ecuaciones diferenciales, que también tienen las guías de ejercicios para hacer esto. Bueno, con esto hemos terminado el capítulo de ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos a pasar a un capítulo siguiente en el próximo video. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.